¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa, a esta nueva brújula. El programa de hoy tiene invitados de mucho talento, que vamos a lograr de que por un ratito, aunque sea, lo compartan con nosotros. En primer lugar tenemos la entrevista realizada con Ramiro Mitre. Ramiro Mitre es psicólogo, investigador y un trabajador incansable de todo lo que tiene que ver con autismo y neurodiversidades. Estuvo acá en Carcarañá dando una charla organizada por los padres Autismo Carcarañá y luego de esa charla lo capturamos y logramos que nos dejara algunas reflexiones. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la nota, por hablar de esto y por sumarse también a la movida. Bueno, por supuesto. Bueno, antes que nada y como a carta de presentación, me gustaría que nos cuentes todo tu recorrido para llegar a la ONG en la que estás participando y de alguna manera que has creado. Bien, fueron una multiplicidad de factores en realidad. Yo empecé mi carrera como psicólogo, hice el profesorado también en psicología, después hice mi maestría en autismo. Hace más de 17 años que trabajo con población autista. En algún momento de mi carrera empecé a conocer, fui formado desde un modelo más bien médico, entonces las diferencias no estaban bien vistas, tratábamos, en realidad lo que se estilaba en aquel momento era llevar a todas las personas que tuvieran una condición diferente hacia aquello que llamamos normalidad, a costa de mucho sufrimiento. Entonces, en algún momento de mi carrera, cuando descubrí también las prácticas afirmativas de la neurodiversidad, el concepto de neurodiversidad y cómo las diferencias, más que una limitación, nos enriquecen, empecé a correrme también de esa mirada más bien hegemónica en términos de cura o de búsqueda de normalidad, y empecé a trabajar de manera clínica, que era lo que yo conocía, con un grupo de profesionales, obviamente, con colegas y muy codo a codo con las familias. Esto empezó a crecer mucho, por suerte, y en realidad más que suerte, por este manejo que teníamos y por incluir, por trabajo. Por prepotencia de trabajo. Exactamente, y por el resultado que las familias tenían, porque no es lo mismo que un profesional te diga lo que tenés que hacer, a que te incluye, que seas parte del diseño de ese apoyo que tu familiar necesita y que vos necesitas como familia, además, porque no es solamente la persona. En algún momento sentimos con mi grupo de trabajo que lo que estábamos haciendo no alcanzaba. Era buenísimo, pero solamente se limitaba a esas 100, 120 familias con las que trabajábamos, y decidimos ir un pasito más allá, y así fue como conformamos la organización, la Fundación Neurodiversidad, desde la cual tratamos de eliminar barreras. Entonces, nuestras actividades tienen que ver con formación, generalmente gratuita o a muy bajo costo, para que cualquier persona, cualquier profesional, cualquier educador o cualquier curioso dentro de la comunidad pueda formarse y pueda acceder a la información que necesita para que podamos derribar estas barreras. Una pregunta, yo, con más de 50 años, recuerdo que antes no se hablaba, ¿cuánto tiempo hace que se empezó a hablar de lo que es la neurodivergencia y del autismo en sí? ¿Y antes dónde estaba incluida esa gente? Mira, para hacer un recorrido histórico muy breve, la primera descripción que se hace de autismo desde el punto de vista científico fue en 1942, o sea que es una condición relativamente joven dentro de la literatura científica, y eso hace que el conocimiento no se esparza tan rápido. Por otro lado, pensemos, en aquella época no teníamos los medios digitales que tenemos hoy. Yo hoy publico un artículo y enseguida cualquier persona de cualquier parte del mundo accede. Antes no pasaba eso, entonces pasó mucho tiempo hasta que se empezara a hablar un poco más, hasta que los profesionales conocieran. El alcance profesional nunca tiene el mismo tiempo que el alcance social. Entonces, en la década de los 90, hacia los 2000, ya había algunas personas formadas en nuestro país, pero todavía no era un conocimiento que llegara a cualquier familia. Recién, y esto es gracias a los grupos de padres, por eso celebro que en Carcarañá tengan uno y ojalá hubiera muchísimos más, recién con el auge de los grupos de padres que en realidad buscaban dar respuesta a sus necesidades porque no las encontraban en otro lado, y como mínimo para tener una contención emocional se empieza a hablar más del tema y se pone en agenda esto. Nos falta mucho camino por recorrer todavía, pero por suerte cada vez son más las personas que se suman, por suerte cada vez los medios también hablan más de estos temas, así que otra vez gracias. Ramiro, vos decías, que vos antes lo veías tratado desde el tratar de empujar a no normalidad, sino la estandarización. Exacto. De las personas, y decís con mucho sufrimiento, y era sufrimiento para los docentes, como escuchamos en la charla, sufrimiento para los papás y para la persona, el protagonista. ¿Cómo se cambia esto y cómo se cambia el ángulo del ver
del tratar de que no vaya a esa estandarización de personas? Es una excelente pregunta y creo que es el motor de esta charla, de hecho, el corrernos de esta mirada normatizadora, normalizante, no sé cuál es el término específico, pero si pensamos que todo aquello que es lo esperado es lo único que está bien, estamos en problemas, porque entonces todo lo que diverge de ese funcionamiento esperado va a ser considerado como anormal y por lo tanto sancionado. Si en lugar de eso pensamos que todos los cerebros funcionan diferentes, que todas las mentes funcionan diferentes y que a pesar de que haya ciertos patrones comunes dentro de una población, el hecho de funcionar diferente no significa que sea una anomalía necesariamente, entonces ahí nos podemos empezar a correr. Y si podemos aceptar que me parece que mucho de esto tiene que ver con la falta de conocimiento. Si yo juzgo a un niño desde mi óptica de persona neurotípica, es decir, de persona que comparte el mismo estilo de procesamiento que otras personas, le estoy haciendo un daño porque no tengo en cuenta que su mente funciona distinta. Si yo pienso que el ruido imperceptible que hay, o mejor dicho, que el ruido en volumen muy bajito que hay es imperceptible, quizás estoy desconociendo que un cerebro autista pueda sentir eso como un dolor físico producto de su procesamiento sensorial. Por lo tanto, esa idea de normalización no tiene en cuenta que los cerebros funcionan distintas. Entonces, si yo pretendo que, un poco la metáfora que usaba hoy en la charla, si yo pretendo que una naranja sea, que un pomelo sea ultra dulce, porque estoy acostumbrado a ver naranjas, difícilmente tenga el jugo que estoy buscando y además voy a estar toda la vida criticando el pomelo por no ser dulce. Mira, qué buen ejemplo. Una de las preguntas también es la diferencia un poco o si el autismo está incluido en la neurodivergencia. En efecto, está incluido y cuando hablamos de neurodiversidad, como decíamos, nos referimos a todas las variaciones que hay en todos los cerebros y las mentes. Todos los seres humanos somos neurodiversos porque en realidad la neurodiversidad no es una característica propia de la persona, sino de un conjunto de seres, es parte de la especie. Dentro de la neurodiversidad hay dos grandes grupos, neurotípicos, aquellos que procesan la información más o menos de manera similar, y aquellos que divergen, por eso neurodivergencia, y dentro de la neurodivergencia incluimos al autismo, al TDAH, a la dislexia, las condiciones del estado de ánimo como la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar, la esquizofrenia y toda la tipificación que hay de los no siempre bien llamados trastornos mentales. Otra cosa que te escuché contar en la charla que me pareció interesante es que a veces, el conjunto de las personas neurotípicas, perdón si no uso bien los términos, que por ahí tienen la condición de poder atender varias cosas a la vez y focalizar en distintos momentos. Y por ahí esa condición es la que le falta a la persona autista y es lo que hace que por ahí no le dé la misma importancia a un ruido que a una voz. Sí. Bueno, eso me gustó. Y lo voy a poner en términos diferentes. Si todas las personas tuvieran una manera de procesar la información al modo del cerebro autista, esto sería una gran limitación. Una persona autista tranquilamente te podría decir, ¿cómo puede ser que no tengas capacidad de focalizar tu atención en un solo estímulo? Estás todo el tiempo cambiando de una cosa a la otra. ¿Dónde está esta idea de normalidad? En eso que compartimos la mayoría. El otro día charlábamos con una amiga autista muy, muy querida, que fue mamá hace poquito y que ahora está descubriendo muchas cosas típicas de su hija. Una de las cosas era que la nena jugaba, inventaba que tenía burbujas. Entonces estaba con un tubito de burbujas imaginario y la otra parte, entonces lo mojaba y hacía que tenía burbujas. Y ella me miraba y decía, yo no puedo entender la neurotipicidad porque desde mi punto de vista está teniendo una alucinación. ¿Cómo vas a ver burbujas donde no existen? Y es algo muy cotidiano, para cualquier niño neurotípico jugar a que esto es un autito o que las burbujas existen. La realidad es que eso no existe, lo estás inventando. Entonces, técnicamente, no sé quién tiene la razón, ¿no? Pero ves cómo esta idea de normalidad nos sesga muchísimo la mirada, porque estamos acostumbrados a que esto sea lo normal y esto es lo que está bien, cuando técnicamente, ¿quién dice qué es lo que está bien o no? Es verdad. Era una reflexión, el otro día veíamos una película de los años 70, o sea, la situación de cómo hablaban los padres a los hijos, a los gritos y los bofetazos. Yo le decía a mi hijo, esa era una forma de sociedad que se estilaba. O sea, es verdad, y eso era lo normal. Uh-huh. Y bueno, está bueno esto de ir viendo distintos puntos de vista. Yo tengo fotos de mi abuelo, por ejemplo, cuando era chico, vestido como un adulto. De hecho, en aquella época el adultocentrismo era lo que imperaba. Y mi abuelo, a los 4 o 5 años, ya iba a trabajar al campo. Esto es una locura pensado desde hoy, pero digo, esas cuestiones culturales son las que marcan estas ideas de normalidad.
normalidad, por eso hay que desafiarlas. Y con esto no estoy diciendo aceptar cualquier cosa o no tener parámetros. Está buenísimo que existan los parámetros, pero cada tanto desafiarlos para ver si realmente es así como pensamos, porque por pensar en esta idea de normalidad podemos hacer daño. Si no me hace daño a mí, si no le hace daño a la persona y si no hay daño de por medio, ¿cuál es el problema? Y esto también llevado al autismo en términos de, por ejemplo, los comportamientos repetitivos. Que una persona aletee con las manos está mal visto a nivel social. Ahora, si nosotros estamos hablando y yo muevo la rodilla, no te va a llamar la atención. Es el mismo movimiento, es una necesidad que tiene el cuerpo para regularse. La diferencia es que mover la rodilla está bien visto y el aleteo no. Es súper arbitrario. Tenés razón. Bueno, la organización Neurodiversidad, por sobre todas las cosas, provee de herramientas para los padres, herramientas para los docentes. Bueno, te dejo que hables un poco de esto. Bueno, muchísimas gracias otra vez y ojalá todo el mundo pueda acceder. Nos pueden encontrar en redes sociales como @neurodiversidadong o en la página web neurodiversidad.org.ar. Van a encontrar desde difusión de información científica actualizada con modelos basados en el paradigma de la neurodiversidad, es decir, aquellos que son respetuosos con las condiciones neurodivergentes, y tratamos de que todas nuestras actividades sean gratuitas o a muy bajo costo para que el motivo económico no sea una barrera de acceso al aprendizaje. Así que no tienen más que visitarnos y enterarse de más. Bueno, también entre las herramientas escuché en el hecho de exaltar las capacidades o descubrir las capacidades que tienen por ahí los niños, porque el principal problema cuando comienzan, digamos, en su etapa escolar y todo eso. Sí, y son las dos caras de una misma moneda. Generalmente, y volviendo un poquito a esta idea de normalización, cuando vemos un manual diagnóstico, lo primero que vamos a leer son dificultades para, desafíos para, limitaciones para, imposibilidad de. Y está bien porque está basado en esta idea de normalidad. Entonces todo lo que se aparta va a ser considerado como algo negativo. Pero en ninguno de estos manuales hablan de las fortalezas. Entonces, en el autismo, por ejemplo, sí, puede que haya desafíos para la comunicación social, pero también tenés grandes fortalezas en procesamiento visual, en pensamiento en imágenes, en búsqueda de patrones, en habilidades de memoria. No se puede ver, esto depende de cada perfil, pero de esas cosas no se habla. Entonces nos quedamos solamente con la limitación. Y ese es el mensaje que circula. Yo creo que nadie cuando habla de autismo se centra en las fortalezas, pero sí en todas las dificultades y en todo lo que no. Nosotros lo que buscamos es que se vean las dos cosas. No invalidar que existen desafíos, porque por supuesto hay, no se trata de romantizar ni al autismo ni a ninguna otra condición, pero sí de ver que también hay otro costado positivo y que está buenísimo que se valore, porque a todo el mundo le gusta que lo valore. Y esas fortalezas por ahí le van a ayudar a aprender lo que por ahí no puede aprender de la manera tradicional. Además, son un gran puente para lograr aquellos resultados que buscamos. Son fuente de motivación, porque si uno valora lo que el otro hace o le da lugar a los intereses que el otro tiene, obviamente lo va a convocar de un modo mucho más significativo. Bueno, y por último, este aprendizaje es lo que hace que esto sea una sociedad en la que todos encajemos. Tiene que ver con eso también. Tiene que ver con eso. Si yo pienso que la discapacidad está en la persona por tener X diagnóstico, queda la responsabilidad en él. Si por el contrario lo que pensamos es que muchos de esos desafíos se deben a que la sociedad no está preparada, nos incluye a todos, y ahí es donde hacemos que el camino sea, no digo más fácil, pero un poquito menos difícil para quien enfrenta esa condición y para su familia. Entonces, en última instancia, es responsabilidad de todos porque la comunidad la hacemos entre todos. Bueno, por último, no te quiero dejar, contanos sobre lo que se viene, porque bueno, escuché también que decías de que en Estados Unidos ya están trabajando sobre otro método y que a ustedes les gustaría implementarlo. Sí, de hecho ya lo estamos implementando desde hace 2 años. Lo que pasa es que son esfuerzos como muy aislados. Ecoautismo es un modelo de capacitación, en realidad es una mentoría para profesionales de la salud que lo que busca es dar capacitación gratuita a través de estudios de caso. Entonces, una vez al mes nos encontramos profesionales expertos con una comunidad de aprendizajes, generalmente en entornos rurales, esto es lo positivo porque acorta mucho las distancias, para aprender a trabajar. No es solamente el contenido teórico, sino la práctica. Con suerte, y estamos haciendo todos los esfuerzos por tratar de que esto se expanda, tengo todo el deseo y la intención de que en breve les tenga noticias mucho más concretas, pero estamos buscando de poder expandir todo esto no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Actualmente hay 19 equipos que ya están trabajando, pero no alcanzan para la gran demanda y para la gran necesidad que hay. Entonces vamos a seguir haciendo para que los esfuerzos se multipliquen y podamos llegar a aquellas personas que lo necesitan. Felicitaciones por todo ese trabajo. Felicitaciones por el empuje.
y por trabajar, sí, por una sociedad más inclusiva, en la que todos podamos avanzar y todos podamos llegar a nuestras metas. Exacto, esa es la intención y bueno, este tipo de jornadas es lo que nos motiva también, porque el esfuerzo vale la pena, porque las familias están muy solas, no tienen mucho acompañamiento muchas veces, los sistemas no están bien pensados para estas condiciones, entonces es responsabilidad de todos. Así que felices de poder venir y ojalá nos encontremos pronto otra vez. Muchas gracias.